El tema que vamos a trabajar este día es el 3.1, intersección de una recta con el eje X. Cuando hablamos de intersección es donde corta al eje X o al eje Y, ¿verdad? Cuando hablamos de una intersección es un corte. Vemos aquí dos problemas iniciales, pero antes quiero que observemos esto. Dada una recta L, las coordenadas del punto de intersección de la recta con el eje X son X, 0, donde el valor de X se calcula sustituyendo Y igual a 0 y X igual a X1 en la ecuación de la recta y despejando el valor de X. Este tema es bien sencillo porque si a mí me dicen, por ejemplo, en este caso, intersección de una recta con el eje X, quiere decir que a Y yo le voy a dar un valor de 0. Por ejemplo, aquí tengo el literal A, Y es igual a 3X más 3. Ahora, si el punto, y me dice que corta el eje X, entonces si el punto A, X1, 0 se encuentra sobre la recta, entonces satisface a la ecuación. Yo tomo la ecuación y en vez de escribir Y, yo voy a escribir 0. A Y le voy a dar el valor de 0. Entonces solo me queda 3X más 3, que es lo que tenemos aquí. Despejo a X, el 3X lo paso al otro lado y como está sumando pasa a restar y el 3 queda ahí. ¿Pero por qué queda con este signo? Porque todo se multiplicó por un menos 1. Luego despejo X, como este 3 está multiplicando, pasaría a dividir y menos 3 entre 3 sería menos 1. Entonces ahí sería donde está cortando la recta en el eje X. En conclusión, si me están diciendo la intersección del eje X, de la recta con el eje X, a Y le voy a dar el valor de 0. Y eso es lo que vamos a trabajar acá. Tenemos estos 4 ejercicios y vamos a ver cómo los resolvemos. Tenemos aquí los ejercicios, algunos ejemplos que vamos a hacer y los vamos a trabajar cada uno de ellos. Voy a hacer el literal A, E. Vamos a marcarlos aquí de un solo. Voy a hacer el literal A, E y F. Quiere decir que usted se hace el ejercicio C, se va a hacer el ejercicio B. Estos dos. Entonces, y el literal A. Vamos a hacer el literal A, pero como ya lo voy a resolver yo, solo lo pasa. Vaya, fíjese bien. Dice, para cada uno de los literales encuentra las coordenadas del punto de intersección de la recta con el eje X, es decir, a dónde corta con el eje X. Lo primero que van a hacer ustedes, como me dice a dónde corta con el eje X, a Y, donde yo tenga Y, le voy a dar el valor de 0. Vaya, por ejemplo, aquí en el A, Y es igual a 2X menos 2. Entonces, en vez de escribir Y, yo voy a escribir 0. ¿Por qué? Porque quiero ver a dónde corta en el eje X. Y todo lo demás lo escribo tal y como está, 2X menos 2. Luego, dejo sola X, el menos 2, ¿verdad? Lo paso, el menos 2 lo bajo, me quedaría menos 2, lo vamos a hacer así para que entendamos. Vale. El menos 2 solo lo bajo. Y el 2X lo paso al otro lado, como está sumando, pasaría a restar. Pero como no puede quedar negativo, yo lo multiplico por un menos 1. Entonces, ¿eso cómo me quedaría? Lo vamos a escribir aquí a la par. ¿Qué me quedaría como? Menos por menos da más, quiere decir 2X es igual a menos por menos da más y me da 2, ¿verdad? En positivo. Luego dejo sola X y como este 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Este proceso es el que ustedes deben de hacer, porque no me van a escribir la respuesta de una sola vez sin haber hecho proceso. 2 entre 2 a 1. Vaya, observe. ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue que al valor de Y le escribo 0. Luego despejo a X y X me da que vale 2. Entonces, ¿cuál sería la coordenada donde corta? No olvidemos que las coordenadas vienen dadas por X, Y. Entonces, ¿quién es X? 1 y Y, 0. Acordémonos que a Y le dimos el valor de 0. Por lo tanto, el punto donde corta la recta con el eje X en el punto 1,0.
Y si ustedes gustan, también lo pueden graficar para ver que sí, ahí es donde corta. El literal E. X es igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces, como me dice la intersección del eje con el eje X, a Y le doy el valor de 0. Pero como aquí no hay ninguna Y, simplemente lo que hago es despejar a X. Pero X ya está despejada, ¿verdad? Ya está sola. Entonces, ya de una sola vez yo sé que esta recta corta, ¿en dónde? X, que X es raíz cuadrada de 2, 0, porque Y no tiene, no está, ¿verdad? Entonces, cortaría ahí. Entonces, sería esta el punto donde cortaría a la recta en el literal E. Literal F. Y es igual a la raíz cuadrada de 3. Vale, fíjense bien. A Y le doy el valor de 0, entonces solo me queda raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué sucede? Los puntos de la gráfica Y igual a la raíz cuadrada de 3 son de la forma K, raíz cuadrada de 3. Porque X no aparece, entonces X tendría el valor de 0, entonces no cumple, dice, donde K es un número real, así que la recta no intersecta el eje X. ¿Por qué no intersecta? Porque no tiene valor X, sino que Y. Entonces, eso sería, en este caso, el literal F. Ahora ustedes solamente resuelven el B y el C, ¿verdad? Entonces, aquí a Y le dan el valor de 0 y les va a quedar igual a menos X sobre 2 más 2. Y luego solo despejan a X. Como acá este 2 le puede sacar el mínimo común que 2 y empieza usted, ¿verdad? Despejar 2 entre 2 y va despejando hasta que deje sola X. Y en el literal C le escribe a Y 0, entonces solamente le quedaría 3 por 0 es 0, 2X más 6. Y al 6 lo pasa al otro lado y luego divide entre 2 porque el 2 está multiplicando, entonces pasa a dividir y ya va a dejar sola a X. Y ese sería el punto donde está cortando la recta en el eje X. Y eso sería todo el contenido, que está sencillo.